un segundo. Vamos a ver. Muy bien, ¿tenemos pantalla? Sí, sí, licenciado. Bien, entonces arrancamos ya con lo que es sistema respiratorio, ¿verdad? Pues aquí los componentes son muy bien conocidos por todos nosotros, básicos e importantes. La nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los pulmones, ¿verdad? Estamos aquí compuestos, aquí tenemos una imagen, las fosas nasales, la nariz, la cavidad bucal, la faringe, laringe, tráquea, los bronquios, que son dos, se dividen en bronquio derecho, bronquio izquierdo, los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Bueno, hablemos entonces del tracto respiratorio superior. Está compuesto por la nariz y las fosas nasales. Los senos paranasales, que son frontales, etmoidales, esfenoidales y maxilares. La boca, la faringe, la laringe, el interior de la laringe, donde va a haber un sistema como de válvulas, y la tráquea. Eso es lo que es el tracto respiratorio superior. La nariz es la parte superior del sistema respiratorio, pues está al frente de la cara, ¿verdad? Es bastante obvia. Está, dependiendo, pues en cada una de las personas va a variar en tamaño y en forma. Es una de las particularidades o peculiaridades, individualidades, si lo queremos llamar, de cada persona tiene, es parte del rostro que los va a identificar como tal. Se proyecta hacia adelante desde la cara, ¿verdad? Y a la que está unida por su raíz, por debajo de la frente, y el dorso se extiende desde la raíz hasta el vértice o punta de la nariz. Entonces, voy aquí con el cursor, con por debajo de la frente, hasta su vértice o punta de la nariz. La parte superior de la nariz es esta de aquí, es una parte ósea, llamada también puente de la nariz, y está compuesto por los huesos nasales, parte del maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. Esta es la parte nasal del hueso frontal. Estos de aquí son los dos huesos nasales y esto es lo que corresponde al maxilar superior. La parte inferior de la nariz es cartilaginosa y se compone de cartílagos hialinos, 5 principales y otros más pequeños, ¿verdad? Ustedes se toman la punta de la nariz y la mueven, ¿verdad? Y entonces ahí están. Entonces son los cartílagos nasales laterales, el cartílago septal, los cartílagos alares, o también conocidos como alas de la nariz. La parte inferior de la nariz, ¿verdad? No es propiamente cartilaginosa, sino que es tejido conectivo, fibroso, y también está compuesto por tejido adiposo. Cuando hablamos de tejido adiposo, estamos hablando de un tejido graso. En el interior de la nariz se encuentra el tabique nasal, que es parcialmente óseo y parcialmente cartilaginoso. Es este que tenemos aquí, ¿ven? Aquí está bien determinado. Lo vemos aquí en un corte transversal. Esto pasa cuando hay un tabique desviado, que a veces por golpes en la nariz o algo se desvía el tabique nasal, y divide la cavidad nasal en dos partes llamadas las fosas nasales. La vemos aquí, tenemos aquí una y aquí la otra.
Estas se abren al exterior por dos aberturas llamadas los orificios o ventanas nasales, las que tenemos aquí, ¿verdad? Son bastante obvias. Limitadas por fuera por las alas de la nariz y se comunican con la nasofaringe por dos orificios posteriores llamados también coanas. ¿Se recuerdan que habíamos platicado de ellas cuando hablamos del paladar blando, verdad? En cada fosa nasal se distingue un techo, una pared medial, una pared lateral y un suelo. La pared externa de las fosas nasales rugosa debido a la presencia de tres elevaciones óseas longitudinales, los cornetes nasales superior, medio e inferior que se proyectan hacia el interior de cada fosa nasal. Estos son los cornetes, miren. Entonces tenemos un inferior, aquí está la fosa nasal, pues tenemos un cornete inferior, un cornete medio y un cornete superior. Entonces esta ya es la conexión para los senos paranasales y se curvan hacia abajo formando canales de paso de aire que se llaman meatos. ¿Por qué fisiológicamente, por qué se curvan así estos cornetes? Ese es para calentar el aire y que no entre tan frío hacia nuestros pulmones. Debajo del cornete superior se encuentra el meato superior, en donde desembocan los senos etmoidales. Entonces, vuelvo a poner el inferior, el medio, ¿verdad? Y el superior. Entonces, aquí es donde desembocan los senos etmoidales, donde está el meato nasal superior. ¿Ven? Aquí estamos, ¿verdad? Cada uno de estos espacios es conocido como meatos, que son como canales de transferencia, orificios de transición, ¿verdad? Por donde va a pasar el aire. Debajo del cornete medio se encuentra el meato medio, en donde desembocan los senos maxilar y frontal. Y debajo del cornete inferior se encuentra el meato inferior, en donde desemboca el conducto lacrimonasal, de aquí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que les aplican gotas en los ojos y se siente lo amargo en la boca. Cuéntenme si a alguno de ustedes les ha pasado. Sí. Denme un minuto. Estoy en clase. Les ha pasado, ¿verdad? Es por esta conexión que hay en el conducto lacrimonasal. Obviamente, esto baja a la nariz y de la nariz pasa por la coana y nos cae hasta la boca, ¿verdad? Por eso es que se siente sabor amargo, pero dicen, no, pero ¿qué conexión hay? Pues, ¿por qué el ojo con la boca, verdad? Es precisamente por este conducto lacrimonasal que tenemos aquí. Las fosas nasales en su parte más exterior están recubiertas por piel que contiene un cierto número de gruesos pelos cortos y vibrisas en su parte restante, por una membrana mucosa con epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. Cuando hablamos de pseudoestratificado, que tiene varias capas no muy bien establecidas, pero sí hay capas. Y cuando hablamos de ciliado, estamos hablando así como de vellosidades, pero no son este tipo de vellosidades, sino que son tipo como las vellosidades del intestino, algo que son unos pequeños salientes que se dan, ¿verdad? Bueno, hablemos de los senos paranasales. Estas son cavidades llenas de aire de diferente tamaño y forma según las personas. Se origina al introducirse la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo contiguos y por tanto están tapizados de mucosa nasal, aunque más delgada y con menos vasos sanguíneos que la que recubre las fosas nasales. Esta mucosa
produce moco. Yo no sé si ustedes, obvio que sí, pues han oído de la famosa sinusitis o la rinitis. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, eso es cuando se congestionan estos senos paranasales. Veámoslos aquí, ya habíamos hablado de ellos. Entonces, aquí tenemos los senos frontales, ¿sí? Los etmoidales, que están aquí, y los esfenoidales, ¿sí? Entonces cada uno de estos vienen dentro, son orificios, como dijimos, dentro de la bóveda craneana, dentro de los huesos de cráneo, pero que contienen mucosas y estos en un momento dado se pueden congestionar. Estos, miren, y hay personas que sufren de dolor de cabeza y que me duele la cabeza y les cuesta respirar, es porque hay una congestión bien fuerte de lo que son los senos paranasales. Entonces, repito, tenemos aquí, vistos según corte sagital, etmoidales y los esfenoidales. ¿Cómo está irrigada la nariz? ¿Cuál es su irrigación? La cavidad nasal proviene básicamente de tres ramos, ¿verdad? La arteria esferopalatina, la rama terminal de la arteria maxilar, las arterias etmoidales, la anterior y la posterior, que son ramos de la arteria oftálmica, ¿cómo se va a dar la irrigación de la nariz? ¿Verdad? Aquí tenemos un mapeo de cómo está esta. Si se dan cuenta ustedes, aparentemente la nariz es una entidad tan sencilla, pero no lo es. Vean todo lo que tiene en composición, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la etmoidal, la anterior, posterior, la esfenopalatina, la nasal lateral posterior, la arteria palatina mayor y las ramas nasales laterales de la arteria etmoidal, ¿verdad? Vean ustedes cómo está de compleja la irrigación. Por eso es que también hay personas que con facilidad o cuando se golpean la nariz, hay una epistaxis, el sangrado es abundante, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la nariz está muy bien irrigada, muy bien irrigada, tiene una muy buena irrigación la nariz. Y dentro de su inervación, pues, recuérdense que por aquí olemos, entonces hay una inervación sensorial, ¿verdad? Se refiere al sentido del olfato. Si nos regresamos, entonces está dada por el nervio olfatorio o primer par craneal. Sus prolongaciones dendríticas se ubican a nivel de la mucosa que cubre la concha nasal superior, el techo nasal y la zona alta del tabique nasal, ¿verdad? Aquí tenemos las prolongaciones dendríticas del nervio. Aquí está el bulbo olfatorio, ¿sí? Que provienen del nervio olfatorio o el primer par craneal. La inervación sensitiva proviene en su mayoría de los ramos derivados del nervio trigémino, que es el quinto par, ramos del maxilar y oftálmico. Este trigémino viene aquí, miren. Por eso se llama trigémino, porque saca tres raíces principales. Cuando hay una neuralgia, el trigémino es un dolor horrible, la gente no sabe porque le duele el ojo, le duele el oído, le duelen los dientes, pero estas son las ramas que da el quinto par craneal, que es el nervio trigémino, ¿sí? Y también existe una inervación parasimpática y simpática para las glándulas mucosas de la zona. Entonces la nariz, además de tener su inervación por parte de los nervios craneales, también tiene una inervación autóloga. Faringe. Paremos ahí. Regresemos un poquito. ¿Dudas de esta señorita?
Lick, cuando nosotros tenemos digamos, un tabique desviado, eso afecta la respiración de manera así significativa. Se entrecortó un poquito. Repíteme, por favor. Preguntaba si cuando hay un tabique desviado puede afectar la respiración de Sí, manera significativa. sí, dependiendo qué tan desviado esté este tabique, ¿verdad? Sí puede, porque lo que pasa es que si se desvía más para acá, por ejemplo, cierra entonces ya aquí el conducto. Sí puede afectar de manera significativa el proceso respiratorio. Lo que hace es que como está desviado, aglomera más moco de un lado que el otro. Y entonces esa aglomeración de moco pues nos hace que la respiración sea un poquito, tenga ciertos niveles de obstrucción. No es una obstrucción total, pero sí nos puede afectar en el proceso de entrada de aire a través de la nariz. ¿Alguien más? ¿Ya no hay dudas con respecto a la nariz? Lick, yo tengo una duda. Dime. Es que usted dijo que las personas que se dan algún golpe en la nariz, es muy probable que tengan epistaxis, pero porque es una zona muy irrigada. Pero así como las personas que tienen epistaxis de cada rato y no se han golpeado ni nada, sino que solo se les da, se podría decir. Ahí está, voy. Vamos a ir para allá. Vamos a ver. Lo que sucede es que en las paredes, si te das cuenta, tenemos bastantes terminales aquí, miren. Y esas paredes se vuelven muy livianas, muy sensibles. Entonces, hay quienes tienen la costumbre de rascarse la nariz, ¿verdad? Que su nariz está un poco reseca y cuando se arrancan alguna cosita o algo, viene el montón de sangre. Yo padecía mucho de epistaxis de pequeño, ¿verdad? Y cuando menos sentía, ¡pum!, estaba ya goteando sangre, ¿verdad? Entonces, es por eso, porque las paredes son un tanto delgadas, no forzosamente tienen que ser un golpe, ¿verdad? Tengo un paciente ahorita, un señor mayor, que inclusive han tenido que cauterizarle los vasitos porque están muy propensos y el señor tuvo un sangrado espantoso de 3, 4 días que hasta estaba cayendo en una anemia, pero por lo mismo que les digo, ¿verdad? Entonces, resulta eso, no forzosamente tiene que ser un golpe, podemos tener una fragilidad en las paredes de la nariz, en el pseudoestratificado, ¿verdad? Y eso nos va a producir una hipersensibilidad y que ésta nos dé con facilidad que tengamos sangrado de nariz, las epistaxis, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctor. Que tengan muy buen día. ¿Alguien más? Licenciado, una pregunta. Y Dime. con lo que usted estaba hablando de que tenemos vellos en la nariz, cuando las personas a veces utilizan cera para quitárselos, ¿eso afecta en algo la nariz o Sí, definitivamente sí. Miren, las cosas no están por casualidad, ¿verdad? Las cosas tienen una razón de ser. Esta vellosidad es como una capa protectora que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, para que no te vaya a entrar un insecto o algo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay quienes se pelan, ¿verdad? Y le salen mechas, no solo pelos, ¿verdad? Pero lo ideal sería solo hacerles un recorte con una tijera, no con esa cera, porque ¿qué va a pasar con esa cera? También estás lastimando las paredes de la nariz y puede que vengas y tengas una fragilidad a nivel de la piel y termines con epistaxis, ¿verdad? Entonces, sí, esa cera que ponen en la nariz lo que va a hacer es dañar el epitelio. Dañar el epitelio. Si ustedes se sienten incómodos, recórtelos un poquito con una tijera, pero no se los arranquen de una vez así con tal saña, ¿verdad? ¿Alguien más?
Licenciado, yo solamente Dime. quiero comentar, cuando una persona está siendo afectada por un gas lacrimógeno, se irrita más la nariz que los ojos. Bueno, lo que pasa con un gas lacrimógeno es que esto te va a producir una sensación alérgica, ¿sí? Entonces, esta sensación alérgica, obvio, te va a afectar nariz, ojo, tracto respiratorio, te va a cerrar las vías, todo lo que es el tracto superior, el tracto respiratorio superior. Entonces, eso es lo que pasa con el gas lacrimógeno, que el gas lacrimógeno lo que hace es producir una especie de, no tan severo como si nos estuviéramos intoxicando con algo, pero una especie de shock anafiláctico. Entonces te va a inflamar todas las mucosas, no solo la de la nariz, ¿verdad? También te va a cerrar la faringe, te va a hacer llorar los ojos y todo, pero es por una reacción alérgica que está produciendo el gas lacrimógeno. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Muy bien. Entonces, es por acá. Pasemos con la otra chica. La faringe. Ya por nosotros es bien conocida, ¿verdad? Ya la vimos en el aparato digestivo. ¿Verdad? Es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorios y digestivos. Esta es como una válvula selectiva, ¿verdad? Que va a decidir qué es aire, qué es comida, qué va para el esófago y qué va para la tráquea, ¿verdad? En su parte superior desembocan los orificios posteriores de las fosas nasales, llamadas también coanas, y en su parte media desemboca el istmo de las fauces o puerta de comunicación con la cavidad oral. En su importancia, pues la que más nos importa a nosotros aquí es, recuerdan que esta se dividía en varias, ¿verdad? Entonces la nasofaringe se le considera la parte nasal de la faringe, ya que es una extensión hacia atrás de las fosas nasales y está recubierta de una mucosa muy similar a la mucosa nasal y tiene una función respiratoria. Volvemos a lo de los gases lacrimógenos, ¿verdad? Entonces, irrita la mucosa. Entonces, si irrita la mucosa nasal, obviamente también va a irritar la mucosa faríngea, ¿verdad? Porque es del mismo origen. Aquí tenemos pues la nasofaringe, la orofaringe, aquí le pusieron hipofaringe, ¿verdad? Y entonces, ya después viene la siguiente, que es la laringe. La laringe es un órgano especializado. Se va a encargar de la fonación, o sea, de emitir sonidos, ¿verdad? Con la ayuda de las cuerdas vocales situadas en su interior. Está localizada entre la laringofaringe y la tráquea y es una parte esencial de las vías aéreas, ya que actúa como una válvula que impide que los alimentos deglutidos y los cuerpos extraños entren a las vías respiratorias. En la tráquea no puede haber nada más que aire. Si algo se cuela por casualidad, entonces el cuerpo inmediatamente nos va a dar un reflejo de tos para eliminarlo. Por eso es cuando, ¡ay, es que se está ahogando! Se te fue un poquito de agua, ¿verdad? No digamos cuando ya hay una cuestión más seria, por ejemplo, una persona que le da una apoplejía y pierde esa capacidad de selección de su laringe. Hay quienes vomitan y se dice, es que aspiró, ese vómito se fue para la tráquea,
se fue a los pulmones y eso regularmente viene acompañado de una neumonía espantosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede haber otra cosa más que aire en esta región. ¿Cuáles son las divisiones anatómicas de la laringe? ¿Verdad? Primero tenemos la supraglotis, se extiende de la punta de la epiglotis a la zona superior de la cuerda vocal verdadera. La glotis, que es un espacio limitado por la comisura anterior, las cuerdas vocales verdaderas y la comisura posterior. Y la subglotis por debajo de la cuerda vocal verdadera al borde inferior del cartílago cricoides. ¿Vamos bien? No escucho. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Bueno, Sí, entonces licenciado. aquí tenemos sus divisiones. Aquí está la famosa epiglotis. De aquí para acá es la laringe, sus cartílagos, el cartílago tiroideo, el aretinoides, el cricoides, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos, estos son los aretinoides, miren. Aquí está el cartílago cricoides, su epiglotis, y abajo, obvio, la tráquea, vean, es un tubo, y hacia abajo. Esta está tapizada de una membrana mucosa con epitelio estratificado. Aquí ya no es pseudoestratificado, aquí es estratificado escamoso, no queratinizado. Y su esqueleto está formado por 9 cartílagos, unidos entre sí por diversos ligamentos. ¿Cuáles son sus 9 cartílagos, verdad? Tenemos 3 cartílagos que son impares: el tiroides, el cricoides y la epiglotis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Y luego los 3 cartílagos que son pares, que son los 2 aretinoides, los que teníamos por aquí, los corniculados de Santorini y los cuneiformes de Grisberg o Morgani, ¿verdad? Y aquí entonces estos de aquí son los ligamentos, recuérdense, regresemos un poquito, ¿verdad? Que dice, están unidos entre sí por diversos ligamentos. Entonces, esto que vemos aquí son los ligamentos que unen a los cartílagos de la laringe. Entonces aquí tenemos el cartílago tiroides, aquí está el ligamento cricotiroideo, aquí el cartílago cricoides, aquí ya tenemos el cartílago corniculado, el cuneiforme y los aretinoides. Recuérdense que estos ya son pares. Entonces aquí tenemos, son 3 pares, son 6, más 3 impares, que son la epiglotis, la tiroides y el cricoides. Entonces ya completamos los 9 cartílagos. También conocidos como los accesorios. Entonces aquí están los corniculados en forma de cuernos, por eso se le llama así, y los cuneiformes, ¿verdad? Aquí está la epiglotis, cuneiformes, corniculados, el aretinoides, el tiroideo y el cricoides. Aquí están muy bien descritos, ¿verdad? Epiglotis, los cuneiformes, que son unas cuñas, corniculados, como ustedes ven, son unas formas de cuernitos, que son estos de aquí, ¿verdad? El aretinoides, que es este mismo que tenemos aquí, el cartílago tiroideo, que es todo esto que vemos aquí, y el cartílago cricoides. En el interior de la laringe, la cavidad interior de la laringe se extiende desde el orificio de entrada de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides.
en donde se continúa con la tráquea y queda dividida en 3 partes por 2 pliegues superiores, ¿verdad? Los vestibulares o cuerdas vocales falsas y los 2 pliegues inferiores o cuerdas vocales verdaderas. Estas, al mover, producen un momento de vibración, un movimiento de vibración, y es lo que nos va a producir la fonación o la emisión de sonidos, ¿verdad? Se proyectan hacia el interior de la laringe desde cada lado. Aquí tenemos otro mapeo de la laringe, pero ya aquí ubicando las cuerdas vocales. Aquí tenemos las cuerdas vocales falsas y estas de aquí son las cuerdas vocales verdaderas, ¿verdad? Por eso es que puse esta gráfica aquí. Hagamos un repaso rápido: epiglotis, el hueso dioides, la membrana tiroidea, el ligamento cricotiroideo, cricoides, cartílago tiroides. Y aquí, entonces, aquí están tapados por los que son las cuerdas vocales. Recordemos, tenemos 2 cuerdas vocales falsas y 2 cuerdas vocales verdaderas. La parte de la cavidad laríngea situada por encima de los pliegues superiores se llama vestíbulo laríngeo. La situada entre los pliegues superiores y los inferiores se llama ventrículo laríngeo, y la situada por debajo de los pliegues inferiores se llama la cavidad infraglótica. Entonces veámoslos aquí. Aquí está el vestíbulo antes de llegar a las cuerdas vocales, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Luego aquí está el ventrículo entre lo que son las cuerdas vocales falsas, que son estas de aquí, y las verdaderas, ¿verdad? Y luego ya tenemos la región infraglótica. Dense en cuenta que aquí se da un estrechamiento, aquí estamos ensanchados, se estrecha y luego vuelve a ensanchar. Aquí están los pliegues, los vestibulares, el vocal, la rima vocal, la rima vestibular. Bueno, aquí tenemos las chiquillas estas, las cuerdas vocales. Las falsas consisten en 2 espesos pliegues de mucosa que rodean unos ligamentos y se extienden entre los cartílagos tiroides y los aretinoides. Ahí tenemos una imagen real de cómo se ven. Y las cuerdas vocales verdaderas tienen la forma de una cuña con un vértice. Esta se proyecta hacia el interior de la cavidad laríngea y una base se apoya con el cartílago tiroides. Cada cuerda vocal verdadera está compuesta por un ligamento, por una membrana elástica y por fibras de músculo estriado, que son también conocidos como los músculos vocales. Vocales, con V y con O. No con B y con U, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las verdaderas, ¿miren? Aquí están las famosas comisuras, el repliegue arintoepiglótico, y estas son las cuerdas vocales. Aquí tenemos otro mapa, ¿verdad? Aquí están las verdaderas, ya aquí la tráquea. Estas de aquí son las falsas, los famosos cartílagos. Aquí vemos un corte donde están las cuerdas vocales. Desde arriba la lengua, el hueso dioides, a donde se insertan músculos de la lengua, tejido adiposo. La epiglotis, si se dan cuenta, la epiglotis tiene una inclinación, ¿verdad? Aquí el cartílago tiroides, el cricoides y los cartílagos ya traqueales. La luz, cuando hablamos de luz, es un espacio, ¿verdad? La luz de la tráquea.
aquí nos ubican parte de los músculos vocales. Está el aritenoideo, el muscular, la parte muscular del esófago. ¿Cuál es inervación? Está inervada por el nervio laringeo superior de la rama interna en la sensitiva y la rama externa por el cricotiroideo. El nervio laringeo recurrente, que es una rama motora del resto de los músculos. Vean aquí cómo están los músculos que ya se encargan de los movimientos laríngeos, ¿verdad? Aquí tenemos el nervio laringeo derecho, el superior izquierdo, el recurrente derecho y el recurrente izquierdo. Aquí está el mapeo nervioso de cómo está distribuida en la laringe, ¿verdad? Su irrigación está dada por la arteria laringea superior, rama de la arteria tiroidea superior, la arteria cricotiroidea, ¿verdad?, que es de la laringe externa, rama de la tiroidea superior, y la arteria laringea inferior posterior, rama de la tiroidea inferior. Aquí están las ramas principales, la tiroidea superior y la inferior. Su drenaje venoso son estas de aquí, miren. Estas chiquillas de aquí. Aquí está, de aquí van saliendo, ¿eh? Bueno, la vena laringea superior que va hacia la yugular interna, la vena laringea media a la tiroidea superior y la vena laringea posterior a la tiroidea inferior. Vamos a quedar aquí porque ya estos músculos son bastantes. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Tenemos dudas? No, Lick. Bueno, excelente. Ahí estamos por hoy. Del aparato respiratorio es muy bonito, aquí es donde en lo que es laringe, nariz y todo es donde está lo más rico en información, ¿verdad? Y a los pulmones es más sencillo. Esto lo vamos a terminar rápido. Muy bien, jóvenes, entonces ahí estamos por hoy. Nos vemos para la semana entrante. Cualquier cambio se los aviso, pero la clase igual siempre se las repongo, ¿verdad? No nos vamos a quedar sin clase. De una u otra forma compensamos esto. ¿Algún comentario, duda o pregunta? ¿No tenemos? No, licenciado. Bueno, que tengan muy buen día, pues se cuidan mucho. Nos vemos a la próxima. Feliz día, Lick. Nos vemos. Feliz día, licenciado. Feliz día. Bueno, adiós.